¿Qué tal, amigos? En el video de hoy les quiero dejar con una enseñanza que he aprendido en el día de hoy. He estado leyendo una obra, una biografía del gran cabalista Rabbi Israel Abu Hatzera el Baba Sali, y hay una historia que tiene que ver con el poder de una bendición y de una maldición. Esto es un tema muy serio, el tema de las maldiciones, y por eso la persona tiene que tener mucho cuidado con su lengua, con las cosas que dicen. Se cuenta que cuando el Baba Sali era un niño pequeño, cierto día estaba jugando con sus amigos y hubo uno de sus amigos, imagínense niños jugando, alguien tomó algo que le pertenecía a él y no se lo quería devolver. Rabbi Israel le decía que se lo devolviese, pero este niño se negaba a hacerlo, así que él se puso muy furioso, entra a la casa molesto, ¿no? Maldijo al muchacho, estaba realmente muy furioso. Cuando él entró a la casa así de molesto, el padre, que era otro gran rabino y cabalista, Rabbi Masud, le pregunta que por qué estaba así. El Baba Sali le dice que lo que había acontecido y le dice, ¿y cómo reaccionaste? Le responde al padre, lo maldije, le di una maldición. Dice el relato que Rabbi Masud se molestó mucho y le dijo, no sabes el poder que tienen tus palabras todavía. Porque dice, con tu palabra puedes sellar el destino de muchas personas. Dice, prométeme que nunca más vas a maldecir y que solo vas a bendecir con tus labios. El niño le prometió a su padre que no iba a maldecir más y que iba a bendecir. Y aconteció, como ya sabemos, con el tiempo, cuando este niño creció y se convirtió en el gran rabino, Rabbi Israel Abu Hatzera, sabemos que la bendición, las verajot, los rezos del Baba Sali, pues tenían un efecto realmente milagroso, y muchas historias de milagros, curaciones y salvaciones milagrosas ocurrían a través de su palabra, de sus verajot. ¿Qué aprendemos de este relato? Como les decía, la importancia de tener cuidado con nuestras palabras, con la lengua, porque una maldición puede ser muy pero muy dañina para otra persona. Por muy molesto que esté usted, si alguien le ha hecho algo, si le ha ofendido, por muy molesto que esté, jamás maldiga a nadie. Porque una maldición, otra vez, usted puede estar creando un daño espiritual que luego se materializa físicamente en la vida de esa persona, en esa familia y por generaciones, y después eso es algo que usted también va a cargar sobre usted. Entonces no queremos pues llevar carga de responsabilidad o de crear daño, sino queremos más bien bendecir. Queremos bendecir a otras personas porque el poder de la bendición también es muy fuerte. Por tanto, queremos decir palabras de aliento, palabras tiernas, palabras de amor, de dulzura, con bondad, con misericordia. Y aquellos que por alguna razón u otra en algún momento quizás nos han sacado de las casillas, como decimos, o nos han ofendido, o cualquiera que sea la situación, es mejor apartarse, pero no maldiga, porque aquel que maldice se ve realmente muy feo. Además, como ya hemos dicho, la maldición es algo que no está bien. Vemos que es mejor bendecir. Incluso aquellas personas que en algún momento intentaron maldecir al pueblo de Israel, como Bilá cuando contrató a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel, Dios hizo que esa maldición se transformase en una bendición. Por tanto, de esto aprendemos que es preferible una bendición que una maldición. Entonces, esta es la enseñanza que quería compartir con ustedes en este día viernes, preparándonos para el Shabbat aquí en Jerusalén, en Israel. Así que les quiero desear a todos un feliz Shabbat Shalom. Les quiero bendecir a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Refuah Shelema, que Hashem les bendiga con todo, con desarrollo espiritual, crecimiento, mejorar cada uno de nuestras midot, nuestra personalidad. Que aquellas personas que están enfermas, atravesando dificultades, puedan tener sanación completa, éxito, desarrollo espiritual, como les decía, económico, en todo sentido. Que Hashem les bendiga siempre a todos ustedes. No se olviden de compartir este video, de darle like, porque esa es una de las maneras en que YouTube, el algoritmo de YouTube funciona. Si dan like o dejan comentarios, así lo recomiendan a otras personas.
Así que mi más agradecimiento a todos ustedes, y los dejo con muchas verajot, con muchas bendiciones para todos ustedes, y desearles un feliz Shabbat Shalom desde Jerusalén, desde Israel, para todos ustedes. Con mucho cariño, Joel Haim Ben Habib.